Hola, bienvenidos a esta nueva exploración. Hoy vamos a desglosar un documento que, bueno, puede parecer árido, pero que en realidad es un pulso de cómo se mueve un país. La Gaceta de Honduras, la edición del 16 de octubre de 2025. Aquí es donde quedan grabadas las decisiones oficiales, decretos, acuerdos legales. Nuestra misión es ir un poco más allá del lenguaje formal, ¿no? Y encontrar las claves. ¿Qué cambios importantes se están gestando? ¿Qué normativas nuevas impactarán la vida diaria, la economía o el medio ambiente? Vamos a buscar esas pepitas de oro informativas. En esta edición vemos mucha actividad en temas de bosques y conservación. El Instituto Nacional de Conservación Forestal, el ICF, está muy activo. Pero también hay noticias sobre transporte terrestre y un cambio importante para una zona protegida vital para San Pedro Sula. Así que, bueno, sin más preámbulos, entremos en materia. Empecemos por el tema forestal. Hay un acuerdo, el 079-2025. Este declara 9 microcuencas en Copán como zonas de protección forestal. Lo interesante es que esto surge a petición de las propias comunidades y autoridades locales. Exacto, y eso es clave. No es solo una decisión, digamos, desde arriba. Refleja cómo las demandas locales para proteger sus fuentes de agua están encontrando eco en la normativa oficial. Se apoyan en leyes importantes sobre ambiente, agua y bosques, y bueno, en un manual específico también. El proceso incluyó análisis técnicos y legales, buscando darle solidez a la protección de esas fuentes de agua para consumo humano. ¿Y qué significa en la práctica ser zona de protección forestal? Suena importante, pero ¿qué cambia para la gente de allí? Cambia bastante, ¿eh? Implica restricciones serias. No se puede talar árboles, ni construir, ni desarrollar actividades agropecuarias que pongan en riesgo el agua. Para los dueños de terrenos dentro de estas zonas, bueno, es una limitación clara a lo que pueden hacer con su propiedad. Aunque el acuerdo menciona la posibilidad de compensaciones por cuidar el ecosistema, la titularidad de la tierra no cambia, pero el uso sí se restringe fuertemente. O sea, se protege el agua, pero con un costo para los propietarios locales. Y supongo que ahora viene la tarea de delimitar y gestionar esas zonas. Correcto. El acuerdo manda a las autoridades y comunidades a marcar los límites, poner rótulos y crear planes de manejo. Es un proceso que, bueno, recién empieza sobre el terreno. Ahora, moviéndonos de la protección del agua a la tecnología para la conservación. Aquí es donde la cosa se pone interesante. El Acuerdo 091-2025. El ICF aprueba el uso de una plataforma llamada Earth Ranger para monitorear las áreas protegidas del país. Sí, este es un salto tecnológico notable. El ICF reconoce que necesita herramientas modernas para seguir en tiempo real lo que pasa en parques y reservas, patrullajes, amenazas como incendios o tala ilegal, por ejemplo. Earth Ranger es una plataforma geoespacial desarrollada por Vulcan Inc., ligada al Allen Institute for AI, y ya se usa en cientos de sitios en todo el mundo. La idea es mejorar la coordinación y la capacidad de respuesta ante incidentes. Suena avanzado. Implica un cambio grande en cómo se venía haciendo este monitoreo. Definitivamente. De hecho, este acuerdo deroga el que oficializaba la plataforma anterior, Smart HN. Aunque bueno, permiten seguir usando Smart si los datos son compatibles. La apuesta clara es por Earth Ranger. Se establece una estructura para operarla con roles definidos, para coordinar, implementar, capacitar y asegurar la calidad de los datos. Y me imagino que con una plataforma así, el manejo de la información es crucial, ¿no? Totalmente. El acuerdo establece principios como transparencia y seguridad. Define quién accede a qué. Exige acuerdos de confidencialidad y hasta contempla sanciones por mal uso. Reconoce también la propiedad intelectual de datos generados por externos, si no los financió el ICEF, claro. La gran pregunta aquí es si la inversión en esta tecnología se traducirá en una mejor protección real de las áreas protegidas, lo cual dependerá de la capacitación, los recursos y, bueno, la constancia en su uso. Siguiendo con áreas protegidas, pero ahora en el mar. El Acuerdo 089-2025 aprueba un nuevo plan de manejo para el Parque Nacional Marino Islas de la Bahía, un área gigantesca que incluye Útila, Guanaja, Roatán y Santos Guardiola. Este plan es vital. Estamos hablando del hogar del segundo arrecife de coral más grande del mundo. El plan busca equilibrar la conservación de ecosistemas clave, corales, manglares, pastos marinos,
el famoso tiburón ballena, con el motor económico de las islas, que es el turismo y la pesca. Hay que recordar que un plan anterior fue suspendido por la Corte Suprema, así que este nuevo intento llega con mucha presión, ¿eh? Y enfrenta amenazas serias, según el propio plan, desde daños por barcos y desarrollo inmobiliario sin control, hasta contaminación, sobrepesca y especies invasoras como el pez león. Incluso mencionan el sargazo y el calentamiento global. Sí, identifica como las más críticas el desarrollo inmobiliario, la infraestructura turística y las especies invasoras. Para manejarlas, ratifica una zonificación compleja, que ya existía por ley, ¿no? Dividiendo el parque en zonas con distintos niveles de restricción, desde protección total hasta áreas de desarrollo económico. Lo que llama la atención es el nivel de detalle en las reglas de uso. Son muchísimas. Sí, y algunas son muy específicas y potencialmente impactantes. Por ejemplo, prohíbe anclar sobre corales. Exige tratamiento de aguas residuales antes de descargarlas. Limita fuertemente las construcciones cerca de la playa, en esa franja de 10 metros, y prohíbe la tala o relleno de manglares, salvo excepciones muy controladas. Velocidad y distancias mínimas para acercarse a fauna marina, como ballenas o tortugas. Y para el turismo de buceo, limita el tamaño de los grupos y prohíbe tocar organismos. Y una regla que seguro dará que hablar: la prohibición de usar bloqueadores solares con ciertos químicos dañinos para los corales, como la oxibenzona. Mencionan que esto se implementará vía ordenanza municipal, lo cual será un desafío logístico y de comunicación con los turistas, claro. En cuanto a la pesca, prohíbe la industrial y la que usa tanque o arpón. Bueno, excepto para el pez león. Protege especies clave como tiburones, rayas y meros, pero permite la artesanal y deportiva bajo ciertas condiciones y licencias. También prohíbe extraer materiales como coral o roca. El plan tiene una vigencia de 10 años en su estrategia general, pero estas normas de uso son, digamos, indefinidas hasta que se revisen. Establece programas de acción y objetivos claros, como recuperar la pesca o reducir el impacto de la contaminación. La gestión es compartida entre el ICF, las municipalidades y otros actores. Es un plan ambicioso que requerirá mucha coordinación y voluntad política para aplicarse efectivamente. Dejemos el mar y volvamos a los bosques, pero desde una perspectiva más económica. El Acuerdo 097-2025 establece nuevas reglas para vender madera de pino que proviene de tierras nacionales manejadas por organizaciones comunitarias. Este es un tema importante para el llamado Sistema Social Forestal. Busca más transparencia y control en cómo las comunidades venden la madera de los bosques que manejan bajo concesión. Deroga varios acuerdos anteriores, señalando una voluntad de reordenar este sector. Define claramente los dos caminos: la subasta pública y la venta directa. La subasta pública parece ser la regla general. ¿Cómo funciona? Requiere una autorización del ICF, basada en varios documentos que prueban que la organización comunitaria está al día con sus planes, sus obligaciones. Luego se hace una convocatoria pública detallando qué se vende, dónde, a qué precio base. Los interesados deben cumplir requisitos legales, técnicos, financieros, e incluso presentar una garantía para asegurar la seriedad de su oferta. Gana el mejor postor en un evento público. Busca evitar, digamos, arreglos bajo la mesa. ¿Y la venta directa? ¿Cuándo se permite? Es la excepción. Aplica sobre todo para contratos antiguos, firmados antes de julio de 2021, para organizaciones que tienen su propia capacidad industrial para procesar la madera, pagando al menos el precio base, o en casos de emergencia justificados. Requiere aprobación específica del ICF. La idea es limitar esta vía, que podría ser menos transparente. Entonces, el énfasis está en la subasta. ¿Qué más destaca de este acuerdo? La formalización del contrato de venta, los mecanismos de pago generalmente por volumen cortado, con pagos anticipados, y la exigencia de una garantía de cumplimiento del 10%. También es interesante cómo se distribuyen las ganancias netas, una parte para inversión comunitaria, otra para fortalecer al propio ICF en su apoyo a estas comunidades, otra para proyectos de los miembros de la organización y una última parte para la organización misma. Esa distribución suena estructurada. ¿Hay alguna salvaguarda más? Sí, el acuerdo prohíbe a las organizaciones comprometer madera futura en ventas directas y advierte que el ICF no reconocerá acuerdos hechos fuera de este procedimiento oficial. Además, durante los primeros 5 años, exige que la madera se venda al menos puesta en vacadilla,
básicamente, lista para ser transportada desde el bosque, para fomentar el empleo local antes de buscar mayor valor agregado industrial. Y hay otro acuerdo, el ICF 091-2025, que detalla cómo deben administrar financieramente estos fondos las organizaciones, con cuentas únicas y reportes al ICF. Muy bien, cambiemos de rumbo ahora. Salimos de los bosques y nos vamos al asfalto. El Instituto Hondureño del Transporte Terrestre, el IHTT, emitió una resolución interna, la RI-HTT 0000-1625. ¿De qué se trata? Básicamente pone en práctica un decreto del Congreso, el 52-2025, que da un respiro a los transportistas. Suspende por 2 años, desde septiembre de 2025, 2 reglas clave: el límite de antigüedad de los vehículos de transporte público y especial, y la norma que obligaba a que un vehículo de reemplazo fuera más nuevo que el reemplazado. Eso es un cambio grande. ¿A quién beneficia y bajo qué condiciones? Beneficia a los dueños de concesiones de transporte público y especial, tanto de pasajeros como de carga. Les permite renovar permisos o incluso solicitar nuevos o aumentar flota sin cumplir esos requisitos de antigüedad. Pero ojo, si es para una nueva solicitud o aumento de flota, el vehículo ya debía estar registrado antes del 1 de septiembre de 2025. Y siempre se exige la revisión técnica vehicular vigente. O sea, no es carta blanca para meter cualquier vehículo viejo al sistema. Y mencionaste una amnistía. Correcto, una amnistía financiera parcial. Los transportistas que deban pagos por los certificados de operación pueden ponerse al día pagando solo un periodo vencido más el actual. Esto no perdona multas ni otros cargos, pero sí alivia la carga de deudas acumuladas por el derecho de operar. La resolución detalla cómo hacer estos trámites. ¿Hay excepciones a esta flexibilidad? Sí, importantes. La amnistía y la suspensión de antigüedad no aplican si se trata de una solicitud completamente nueva para transporte de personas, ni para vehículos que no estuvieran ya registrados antes de la fecha límite, ni para quienes intenten usar este beneficio para eludir las reglas una vez que termine el plazo de 2 años. Y un punto crucial, el beneficio es solo para concesiones que estén activas y prestando servicios sin interrupción. Busca ayudar a los que están operando, no a reactivar permisos inactivos con vehículos viejos. Volvamos a la conservación con un último acuerdo destacado, el 092-2025, sobre la zona de reserva El Merendón. Así es. El Merendón es, la fuente de agua y el pulmón verde de San Pedro Sula. Este acuerdo es el paso previo para proponerle al Congreso Nacional una redefinición importante de esta área. Responde a un decreto anterior que ordenó revisar sus límites y categoría buscando ampliarla. ¿Y qué proponen cambiar? 2 cosas fundamentales. Primero, cambiar la categoría de zona de reserva a parque nacional. Esto le daría un estatus de protección más alto, enfocado en conservar su belleza natural y recursos, pero también permitiendo cierto acceso público regulado. Segundo, proponen nuevos límites geográficos, definidos con coordenadas precisas, que resultarían en un área total de más de 17,000 hectáreas. Y dentro de esos nuevos límites, ¿cómo se gestionaría? Se crearía una zona núcleo de casi 9,000 hectáreas, de protección estricta, donde solo se permitiría investigación, ecoturismo de muy bajo impacto y alguna infraestructura esencial. El resto sería zona de amortiguamiento. Lo importante es que el acuerdo reconoce que hay muchas comunidades y caseríos que quedarían dentro del parque. Ese es un punto delicado siempre. ¿Cómo se planea manejar la relación con esas comunidades? El acuerdo intenta un equilibrio. Prohíbe actividades dañinas como minería, salvo para obras dentro del parque, tala, caza ilegal o cambio de uso forestal. Pero en la zona de amortiguamiento permite la construcción y mejora de viviendas existentes. Reconoce prácticas históricas y el derecho a vivienda digna. Permite rehabilitar caminos y, bajo ciertas condiciones y permisos, abrir nuevos, así como desarrollar prácticas agroforestales sostenibles. Es decir, se busca proteger pero reconociendo la realidad de la gente que ya vive allí. Exacto. Se les considera aliados en la protección. La administración sería conjunta entre el ICF y la Municipalidad de San Pedro Sula, abriendo la puerta a convenios de comanejo con otros actores, posiblemente incluyendo a las comunidades. Todo lo no previsto se regirá por un futuro plan de manejo y la ley forestal. Es un intento de modernizar la gestión del área, elevando su protección, pero tratando de integrar a las poblaciones locales. Para terminar, la Gaceta trae muchos otros avisos más rutinarios, ¿verdad? Solo para darnos una idea de la variedad. ¿Cierto?
Además de estos grandes acuerdos, encontramos más declaraciones de microcuencas específicas para proteger fuentes de agua comunitarias, avisos legales sobre temas como expropiaciones, licitaciones públicas para compras del gobierno, como equipos para defensa o insumos médicos, y muchísimas solicitudes de registro de marcas comerciales. Vemos nombres de todo tipo, para ingeniería, partes de moto, seguridad, café, bolsas plásticas, agroquímicos, farmacéuticos e incluso bizcochos de ron. Muestra la actividad económica y legal cotidiana del país. Bien, hemos cubierto bastante terreno. Si tuviéramos que resumir, ¿qué nos dice esta edición de la Gaceta sobre lo que está pasando en Honduras? Vemos un gobierno muy activo en regular y modernizar áreas clave. Por un lado, un fuerte impulso en conservación, protegiendo fuentes de agua, implementando tecnología de punta para monitoreo, aprobando un plan muy detallado para un ecosistema marino vital como Islas de la Bahía y rediseñando un parque nacional emblemático como el Merendón. Por otro lado, vemos ajustes económicos y sociales, nuevas reglas para la forestería comunitaria, buscando transparencia y beneficio local, y una flexibilización temporal en el transporte para aliviar presiones económicas. Entonces, ¿cuál sería la tensión principal o el hilo conductor? Creo que el hilo conductor es el intento constante de adaptar la normativa a realidades complejas y a veces contradictorias. El desafío de equilibrar la protección ambiental, que es crucial para el futuro del país, con las necesidades económicas inmediatas y los derechos de las comunidades locales. Lo vemos claramente en Islas de la Bahía, en el Merendón e incluso en la forestería comunitaria. Y la gran pregunta que queda flotando es si estas nuevas reglas, tecnologías y planes lograrán sus objetivos en la práctica. La implementación en el terreno siempre es el gran desafío, ¿no? Precisamente. Aprobar leyes y acuerdos es un paso, pero asegurar su cumplimiento, la coordinación entre instituciones, la participación efectiva de las comunidades y la sostenibilidad a largo plazo, esa es la verdadera prueba. ¿Serán estas herramientas suficientes para navegar las presiones económicas y ambientales que enfrenta Honduras? Una pregunta fundamental para seguir observando. Gracias por acompañarnos en este análisis a fondo de La Gaceta. Hasta la próxima.